vamos a ver que siempre cuando empieza una parábola, casi siempre que dice que el reino de Elohim es semejante a algo, ¿sí? Y en este verso 23 dice, en aquel tiempo dijo Yeshua a sus discípulos, el reino de Elohim, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Y me acuerdo que había una parábola ya que decía que era semejante a un hombre, ¿no? Y acá está haciendo una alegoría. Primero, el reino de Elohim, que es las obras de Elohim, ¿no es cierto? Que es del Ruach HaKodesh, que es de esa emuná que nos da ese crecimiento. Y el hombre, ponemos a pensar quién puede ser este hombre, ¿no? Y este hombre verdaderamente es Elohim mismo, ¿sí? Que está representando en esta parábola. Y dice, el rey, ¿no? Es semejante. Y cuando buscamos esa palabra semejante, que es la palabra de damut, que esa palabra se puede encontrar en diferentes versículos, ¿sí? Tanto en parábolas como en lo que es general, ¿no? Torá y en todas las partes de la Biblia, es una palabra que está en metáfora, ¿sí? Expresada, que está dando a entender las características y el carácter de Elohim o de una persona, ¿sí? Por eso Damut o Damet o Damá, esto lo que habla es de un carácter de una persona que es parecido o comparado, ¿sí? A otra cosa. Por eso es una metáfora, ¿sí? Es comparado a algo. Y en este caso se está hablando semejante el reino de Elohim es a un hombre. Y acá en este caso este hombre es un rey que dice sentado para hacer cuentas con sus siervos y sus ministros. Vamos a leer en la Reina Valera a ver cómo habla y nos expresa la Reina Valera, tanto todas las que están también parafraseadas, da diferentes entendimientos, pero sí está basado a un hombre que es Elohim, ¿sí? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Perfecto. Está haciendo cuentas, ¿sí? Está evaluando, está haciendo algo que ese rey, ese amo, está viendo lo que están haciendo sus siervos o sus trabajadores, ¿sí? Y nos dice en el verso 24, dice, y cuando comenzó a estimar, vino uno que le debía como 10.000 monedas de oro. Y ahí, en la Reina Valera, como nos dice, Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. o algunas dicen también talentos, sí, en este caso eran monedas de oro, eran muy valioso lo que debía este siervo. Y siervo podemos encontrar que en el hebreo se está hablando de alguien que está por debajo, ¿sí? De esa autoridad, que puede ser un trabajador, puede ser un sirviente, ¿sí? Esa palabra nos está hablando de siervos es Ebed o Edban o Obed, ¿sí? Son diferentes plurales o pronunciaciones que se siempre expresa en la Torá, en los primeros libros, como esclavos, ¿sí? En este caso puede ser esclavo, siervo, trabajador, un sirviente, alguien que estaba por debajo de esa persona, ¿sí? Un amo, un rey, los que están por debajo. Y dice que debía mucho, le debía mucho. Y el 25 dice, pero no tenía cómo darlo, ¿sí? No tenía cómo pagarlo. Y vamos a leerlo completo y después vamos a ver qué es lo que nos habla en la Reina Valera. Y dice que no podía darlo, pagarlo, lo que tenía como esa deuda. Y su amo ordenó venderlo y a sus hijos y todo lo que era suyo para completar el.
En la Reina Valera dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Está diciendo que iba a ser vendido tanto él como todos sus familiares, su familia, su esposa, sus hijos, todo lo que él tenía, dice que iba a ser vendido para completar esa deuda, ¿sí? Ese dinero que debía esta persona. Verso 26 dice, y cayó el siervo delante de su amo y le imploró favor para que se compadezca por él y para que tenga paciencia, que toda, que todo completaría. Él iba a pagarlo, pero no podía, porque no tenía dinero y el amo ya quería resolver ese caso y quería poder solucionarlo, ¿sí? A ver cómo. Dice versículo 26 de la Reina Valera, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Ahí está hablando de una postración, ¿sí? Se postró para que ese amo se compadezca. Y cuando hablamos de compasión, estamos hablando que esa persona iba a ser bondadosa, ¿sí? Que de corazón se iba a compadecer de esa persona y iba a perdonar o iba a actuar de otro tipo de forma. Eh, Acá es algo muy importante, ¿sí? Esta persona mucho y este amo, ¿qué hizo? Vamos a ver qué hizo porque es importante lo que este amo hizo cuando esta persona se postró delante de él y pidió que se le compadezca de este caso. Y dice, y tuvo compasión por él su amo y le perdonó todo. Estamos hablando que tuvo compasión, que la palabra compasión es rahum, ¿sí? O rakhom, que es, o rahem, que esto significa, vamos a leer la Reina Valera. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Está hablando que tuvo misericordia, tuvo compasión por este siervo, este trabajador, por este gente que tenía una deuda con él. ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Acá hubo un perdón que el perdón es un indulto, ¿sí? Algo que se perdona y se olvida, ¿sí? Es un perdón. Se olvida de sus deudas, puede ser pecados, puede ser de cualquier tipo de actitudes, ¿sí? Es algo que esa persona está haciendo y que tiene que tener, si está pidiendo perdón, tiene que tener algo que se llama teshuvá, ¿sí? Que esa persona verdaderamente tenga un retorno, ¿sí? Que tenga un cambio. La palabra perdón la podemos encontrar como mashal, ¿sí? En este caso, ¿sí? En otros casos podemos encontrarla como shilach, que es otro perdón, ¿sí? Acá estamos hablando de perdón como algo que verdaderamente tiene que haber un reconocimiento de una falta, ¿sí? Acá lo que está pasando es que esta persona tiene que volver. ¿A qué? A los orígenes. Cuando se habla de orígenes, se está hablando de los orígenes de la Torá, de los mandamientos, ¿sí? De lo que esa persona sabe que está reconociendo su falta. Por eso se llama retorno, que esa persona está volviendo a sus comienzos, a su origen, que acá casi siempre, si buscamos, va a decir a sus orígenes judíos, ¿sí? Que no son judíos, sino que son hebreos, que son los mandamientos que Elohim puso como obediencias para que el pueblo tenga que tener esa obediencia. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Hace teshuvá, ¿sí? Esta persona hace teshuvá, reconoce sus faltas, reconoce sus deudas, reconoce su pecado y es perdonado. Entonces,
Vamos a seguir. Y dice, y salió, verso 28 dice, y salió aquel siervo y halló a uno de sus compañeros. En la Reina Valera dice, Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. consiervos, compañeros, ¿sí? Sus semejantes, en este caso, como así dice, sus pares, así como leímos que semejantes son similares, ¿sí? Puede ser similares tanto a Elohim como a su par, ¿sí? Porque sabemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de quién, de Elohim, ¿sí? Entonces son similares, ¿sí? Estos son, como dice, bueno, Consiervos. consiervos, son pares, ¿sí? Son personas que son iguales, que no tienen gozo, ¿sí? Por eso, cuando dice semejante, podemos encontrar el semejante que es algo característico de Elohim o una característica, como se habla en el castellano, ¿no? De alguien similar al otro. Y dice, y el 28, y salió aquel siervo y halló a uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Y lo forzó y lo golpeó, diciendo, completa lo que tú me debes. ¿Y ahí qué dice? Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Está hablando que lo forzó, ¿sí? En la otra dice que la persona forzó ese pago, ¿sí? Acá en este caso dice que forzar y lo mismo que esta persona darle un golpe, ¿sí? Forzarlo, golpearlo, ¿sí? Ahogarlo, que lo está presionando a que él pague, ¿no? Complete lo que él tiene por deuda. Y el 29 dice, y se arrodilló aquel siervo y le imploró favor, diciendo, ¿no me hace acordar lo mismo que hizo el mismo siervo? El mismo siervo que se le perdonó, ahora este compañero está haciendo exactamente lo mismo. Le está implorando, le está diciendo, te imploro por perdón. Le está pidiendo perdón. Le está diciendo que se apiade, ¿sí? Se apiade es de él por lo que él le debe. Y dice, ten compasión por mí y tenme paciencia y todo completaré. Hacemos un cri-cri y pensamos, ¿no? Es lo mismo. Este siervo imploró a su siervo a decirle que le tenga paciencia, que le tenga piedad, que él iba a pagar. Acá no estamos hablando de un mayordomo, no estamos hablando de una persona, es un siervo igual. Sería, como se dice, soldado raso, ¿sí? Son los dos iguales, ¿sí? No hay a rangos, sino que el rango lo tenía el primero, que fue el rey, ese amo que se compadeció del siervo. Y acá hay dos personas que son iguales. Podemos pensar que cualquiera de nosotros somos iguales, porque el mayor sería Elohim sobre nosotros. Si Él nos perdona, somos perdonados, hacemos teshuvá, ¿y que nosotros qué hacemos? Debemos perdonar a nuestro prójimo como a quién, como nosotros, y hacer lo que dice la palabra, que lo que a vos no te gusta, no lo hagas. Te lo parafraseo, ¿no? Lo que a vos no te gusta, lo que a ti no te gusta, no lo hagas. Entonces acá te pasa lo mismo. Que esta persona, lo que a él no le gusta, está diciéndole al otro que lo pague, que se esfuerce a pagarlo.
Entonces, vamos a ver 29, dice, se arrodilló el siervo, bueno, eso es el 30 me falta, porque bueno, ese ya lo dije, se arrodilló, le pidió favor, imploró, ten compasión por mí y ten paciencia y todo completaré. Y el verso 30 dice, pero no quiso escucharlo, no quiso escucharlo y lo llevó a la cárcel hasta que le completara todo. Acá veo una parte demasiado de ese siervo con su con mismo par, ¿no? Algo de soberbia, algo mucho mayor lo que Elohim hizo por él, ¿sí? O el rey hizo por él. Y esta persona está pensando solamente sus intereses, en sus formas de pensar, en lo que él quiere, pero no está pensando en el ajabá, ¿no? Sí, en el amor y en verdaderamente lo que le dijo ese amo, que ese amo cuando le dijo, es perdonado, sí, esa persona tiene que hacer teshuvá, tiene que hacer un retorno, algún comienzo y empezar a pensar en los mandamientos, en las instrucciones, en los preceptos, todo lo que Elohim nos dejó para que nosotros seamos unos a los otros, ¿sí? Que somos pares, somos personas, somos prójimos, ¿sí? No somos geles, sino somos los gentiles, no hablemos porque no tiene nada que ver, estamos hablando de acá, son pares, ¿sí? Porque hay muchas veces que se cambia la palabra y acá en este caso son pares. Si no hay gentiles, si no son prójimos, son iguales. Y dice el verso, sigue, léelo el 30. Voy desde el 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31 dice, y vieron los siervos del rey lo que había hecho y se enojaron mucho. Que esos siervos son, sí, ¿sí? Siervos, 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 ¿sí? Todos siervos, todos trabajadores, todos hermanos, todo pueblo, todos los que ustedes quieran decir semejantes, ¿sí? No estamos hablando gentiles, ningún tipo de otra forma de otras personas que eran diferentes, ni reyes, ni tampoco personas, como dice, de rango, sino eran todos iguales. ¿Qué le pasó a esos siervos? Se sintieron mal, se enojaron, pero mucho. Y fueron y se lo dijeron a quién, para que conozca la situación el amo. Fueron al amo y le dijeron, pasa esto con el siervo este. Y no nos gusta nada que esté atormentando al otro siervo por una... Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Lo que pasó es lo que no tenía que pasar, ¿sí? Se enteró el que tenía mayor rango. Cuando nosotros hacemos algo y decimos todo lo ve Elohim, porque Elohim es omnipotente, Él es grande en su misericordia, en su poder y en todo, pero decimos, Él todo lo ve. Ahora, cuando vienen y le dicen que esta persona actuó de mal manera, ¿qué es lo que hace el amo? Entonces, yo su amo y le dijo, siervo, acá en esta está traducido como se dice, maldito, ¿sí? En otras traducciones dice insensato, en otras dice malvado, ¿sí? Ahí.
Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Así dice, ¿no te he perdonado todas las deudas cuando me apaciguaste? Cuando él le imploró y le dijo, quédate tranquilo, yo te voy a pagar todo, ¿sí? Y le imploró y le pidió favor, el amo que hizo, le perdonó. Le perdonó mucho, ¿sí? Y esta persona no quería que le perdone menos de lo que le debía todavía a este amo. Entonces este amo, enojado, el amo, le dice, primero una palabra que maldito sería malvado, sería peor, ¿sí? Porque lo está maldiciendo, ¿sí? Y le dice en el verso 33, ¿y por qué no perdonaste a tu siervo cuando él te imploró favor como yo te perdoné? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y acá está, el mismo amo le está diciendo, si yo te perdono como mayor autoridad, tú que eres menor que yo, ¿no deberías hacer lo mismo que hice yo? Le está diciendo. Es como que ese amo le se está rebajando al siervo porque le ha perdonado y se está humillando y le está pidiendo, ¿sí? Esa persona está pidiendo como dijimos, que fue libre de sus deudas, ¿sí? Entonces, si fue libre de sus deudas, verdaderamente esa persona tenía que haber hecho, como dice, teshuvá. Si fue un indulto, fue levantada la condena, esa persona tenía que haber hecho teshuvá y tenía que haber reconocido, ver los mandamientos, es decir, reconozco lo que hice mal y me ordeno, sí, voy a hacer lo que verdaderamente nos manda la palabra, que es reajustar todas las cosas que estoy haciendo. Y acá le dice, por no donaste a tu siervo cuando él te imploró favor, como yo te perdoné. ¿Y qué hizo ese amo? Ese amo ya está dolido. Y el verso 34 dice, y ardió en ira su amo contra él, y ordenó afligirlo hasta que completara toda la deuda. Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Verdugos es alguien que va a afligir a esa persona, ¿sí? Lo va a presionar como esa persona presionó al otro, ¿sí? Entonces eso es lo que has pagado. ¿Por qué? Porque esta persona paga mal y está recibiendo bien. Entonces el amo, ¿qué hace? Le está dando de ese merecido que él le está haciendo a ese siervo. Lo metió en la cárcel y lo afligió. Y acá está recibiendo lo mismo que le está haciendo al otro siervo. Está, ahora se trae, ¿no? Se cambió la forma de lo que estaba haciendo este amo. ¿Y qué quiere hacer ahora? Le va a hacer lo mismo que él está haciendo con la otra persona. Entonces, hasta que completara la deuda. Y dice el verso 35, así les hará a ustedes mi Padre que está en los cielos, y no, si no perdonan cada hombre a su hermano con corazón completo. ¿Qué, qué dijo? Así le hará a ustedes mi Padre. Está hablando Yeshua, ¿eh? Le está hablando en parábolas a estas personas. Mi Padre que está en los cielos,
si no perdonan cada uno de esos hombres, esas personas que también tienen la misma situación? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es importante, ¿no? Es importante lo que verdaderamente nos habla esta parábola. Hay algo muy importante. Yeshua le está diciendo que si no hacen lo que está escrito, ¿por qué? Porque Él está haciendo hacer Teshuvá, reconocer sus faltas. Ahora, ¿importa si es mucho o es poco? Como dije el otro día, ¿importa si es mucho o es poco? Si hay que perdonar. No importa si es mucho o si es poco. No, él no, tanto el perdón puede ser algo muy grave como puede ser algo menor, pero para cada uno siempre va a tener esa forma de decir, lo hice y lo hice mal y quiero reconocer. Entonces, si yo reconozco haciendo teshuvá, mi perdón es grande. ¿Sí? Porque me están perdonando. Ahora, acá se pone en el mismo nivel un perdón de poca plata a mucha plata. ¿Sí? Se pone al mismo nivel. Lo que se valora, que está diciendo, es el corazón de cada uno, el ser de cada uno, cómo cada uno lo ve y cómo tiene que actuar. Cuando dice los mandamientos, ¿qué tiene que hacer? Amar a su prójimo como a sí mismo, perdonar las deudas, hacer las cosas que verdaderamente uno tiene que hacer. Entonces ahí es donde nos reconocemos si hacemos teshuvá. Y cuando vemos a la otra persona, vos vas a pensar en la otra persona verdaderamente si está mal o no está mal, porque si nosotros lo estamos agrediendo, lo estamos haciendo sentir mal, primero si hay una causa, como dice la palabra, si esa persona pecó, hizo alguna cosa, un agravio, hizo algo, esa persona tiene que ser juzgada, pero tiene que haber un juez, tiene que haber alguien que juzgue la causa, ¿sí? Esa causa va, primero se juzga, como dice Pablo, se juzga primero. También en Mateo lo tenemos ahí, la Dice, por causa. tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la Keilah. Y si no oyere a la Keilah, tenle por gentil y publicano. Exactamente lo nombra Pablo, lo mismo que está hablando acá, Mateos, Mateo lo está hablando también en esa forma que Yeshua lo está diciendo, ¿sí? Que perdonen sus faltas. Y si hay algo que esa persona lo hizo, tiene que hacer asumir la responsabilidad. Si no hace teshuvah, va a pasar como exactamente pasó con este siervo malvado, ¿sí? No hizo lo que correspondía, entonces, ¿qué va a pasar? En este caso lo toman como gentil, como publicano. En este caso, si no, lo meten preso y le sacan todo y le tratan de hacerlo peor hasta que esa persona reconozca su falta, que ya no es más perdonado, ¿sí? En este caso, ya no es más perdonado porque dice, cuando es maldito, ya esa persona ya no tiene perdón de Elohim, ¿sí? Entonces, ahí ya hay que tomar de otra forma, ¿sí? Porque esa persona ya no está haciendo lo que corresponde. Entonces, acá lo que tenemos que reconocer primero que es el perdón que tenemos de parte de Elohim y a través de la sangre de Yeshua, que Él nos perdona por todo, ¿sí? Por todo lo que nosotros hacemos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, para decir, poder agarrar y empezar a buscar la Torá, empezar a buscar cada cosa en Levítico, empezamos a buscar y empezar a decir, vos hiciste esto, vos tenés que pagarlo, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, pero hay alguien que te va a decir eso, ¿sí? Hay alguien que te va a decir que tenés que hacer eso. No
nosotros ir y hacerlo como jueces. Porque la palabra dice esto, si tú te haces juez, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vas a ser juzgado tal cual como sos vos, como vos lo estás haciendo o vas a ser juzgado? Entonces, si vos no haces bien las cosas y te haces el juez, ¿qué va a pasar? Que va a venir después Elohim, te va a poner así como hizo este siervo, le va a agarrar y le va a decir, oiga, ¿usted no era el que hacía finito el lápiz y anotaba bien las cosas? ¿Y usted por qué hizo esto, hizo esto, hizo esto? ¿Por qué hizo esto, hizo esto? Era el que mandaba y decía a todos los hermanos, esto está haciendo mal. ¿No es cierto? Entonces, como dice, no se hagan maestros. ¿Sí? Cuando no deben ser maestros. Primero, cuando tienen que reconocerlo, tienen que humillarse y después de humillarse, Elohim los va a exaltar, ¿sí? No nosotros. Nosotros no nos vamos a exaltar. El que va a exaltar a la persona es Elohim. Si ponele que haga una persona que quiere ser verdaderamente famoso, ¿sí? ¿No? Ahí Debbie me está mirando. Una persona que quiere ser famosa, Debbie. ¿Qué hace una persona que quiere ser famosa? A ver, decime, ¿qué hace? Visto por los... Entonces se va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a querer hacerse ver, ¿sí? Entonces va a poner la mejor ropita, la mejor carita y va a empezar a decir, ¿no? Cosas lindas para que esa persona sea famosa. Si no me llega con eso, voy a agarrar y voy a poner platita, ¿sí? Y voy a ser famoso porque tengo platita, ¿sí? Entonces acá no importa que tengas platita o no tengas platita, porque acá lo que te está diciendo es que acá es lo mismo que tengas o no tengas, porque si sos un siervo inútil, ¿sí? Un siervo que estás haciendo mal las cosas y estás hablando mal del otro, estás haciendo mal las cosas. Entonces acá es lo que verdaderamente está haciendo. Este siervo se quiere hacer poderoso delante de otro siervo. Entonces le está diciendo, me tenés que pagar. Primero dice la palabra muchas cosas, ¿no? Pero primero dice la palabra que nunca pidas prestado. ¿Sí? Nunca pidas prestado. Nunca debas nada a nadie, ¿no? Entonces, primero, si vamos a hacer bien las cosas, vamos a tratar de leer la palabra. Entonces, si leemos la palabra, ahí vamos a ser instruidos. Si hacemos mal las cosas, sí, obvio, vamos a tener problemas. Entonces dice, no debas nada a nadie, no hagas las cosas deshonestamente. Entonces, eso es lo que verdaderamente tenemos que hacer. Ahora, si hay una persona que está haciendo algo, sea quien sea, apuntando con el dedo, pum, así, ¿no? Y digas, esta persona hace mal las cosas, está haciendo lo que quiere y está diciendo y hace esto, lo otro, y pide esto y pide lo otro, ¿sí? Pero esa persona, vos no estás conociendo a esa persona si realmente lo está pidiendo, lo está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, eso sabes qué es? Es juzgar a la persona. Primero porque no conoces si está pidiendo, si está pidiendo, verdaderamente si está pidiendo, no sabes la intención. Si estás juzgando, vas a ser juzgado vos y la otra persona, pero la otra persona, si está haciendo bien las cosas, ¿qué va a pasar? El que va a ser juzgado es el bocón, el que está haciendo las cosas y ensuciando al hermano, ¿sí? Entonces, todas esas cosas es lo que no tenemos que hacer. Cuando uno hace las cosas, las tiene que hacer con el corazón, con el ser, con el lev, entendiendo lo que estamos haciendo. Si lo hacemos verdaderamente de esa forma y lo hacemos mal, vamos a tener nosotros causas.
Pero si nosotros tenemos la causa y estamos bien, porque lo estamos haciendo como Elohim manda, dice la palabra, entonces ese caso está totalmente cerrado y el que está abierto es el que juzgó. Como en este caso esta persona que fue perdonada, pero ¿qué pasó? No perdonó. Entonces el caso se volvió a abrir. ¿Y qué pasó? Terminó la persona con lo que debería haber pasado, pero ya con el corazón del amo endurecido, porque ya no va a ser lo mismo, ya no perdonó. ¿Sí? Ya hay personas que dice los verdugos que son los opresores, ¿sí? Los que ya no van a dejar que esta persona haga otra cosa más que lo que dijo el amo. Si no lo paga, va a castigo. ¿Se entiende? ¿Qué le pasaba? Y acá le decía, se vendía todo lo que tenía. Todo lo que tenía se lo sacaba. Entonces, de esa forma, y después quedaba en deuda, porque era mucho lo que debía. Aunque pagaba y se le sacaba todo lo que tenía, quedaba en deuda. Y entonces queda el opresor. El opresor es el que le va a sacar hasta las ganas de vivir, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros no tenemos que hacer cuando Yeshua no está al pueblo, que se lo vuelvo a repetir en el verso, el 35, que está diciendo, así les hará a ustedes mi Padre que está en el cielo si no perdonan cada hombre a su hermano como con corazón y corazón que tiene que ser, el lev que tiene que ser completamente entregado, ¿sí? Ese hermano le tienen que perdonar de corazón, con todo, de todo corazón, porque dice completo, ¿sí? Porque tiene que ser algo lleno, algo completo, algo que vos perdonás y ya. Aparte, es importante porque el verbo que nos representa debía mucho, era algo imposible de pagar, mucho. Y no se compara a esos 100 denarios. O sea, eh, es esa alegoría, ¿no? De decir, lo que Adonai nos perdonó, ni nos imaginamos tampoco, ¿no? Porque hay cosas que ni las tenemos conscientes, porque hay cosas que Adonai nos ha perdonado realmente por yerro y, y las que nos perdonará. O sea que es algo incalculable. Y nunca se va a llegar a asemejar lo que llevó a Yeshua a la cruz, que fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Nunca se va a asemejar a lo que le podemos hacer a uno o a una hermana, o un hermano o una hermana nos puede hacer a nosotros, y nosotros tenemos que actuar en favor, en perdón, cuando vienen y nos dicen, perdóname, perdóname, discúlpame, ya no quiero vivir de esta manera, quiero hacer borrón y cuenta nueva. Bueno, ese borrón y cuenta nueva es realmente el hacerte Shuvá y el decir, bueno, a partir de aquí, como dice Adonai, que Él se olvida de nuestros pecados. Y alegóricamente también lo dice en un profeta que Él echa a la mar, al profundo del mar, todas nuestras iniquidades. Obviamente que no es literal, pero en el hecho de decir que Él se olvida, cuando Él perdona, Él se olvida, ¿sí? Él hace es esconder su rostro de nuestras iniquidades y nos da shalom, ¿sí? Nos da restitución, nos da ese perdón. Y fue algo muy grande lo que nosotros hicimos para que Yeshua venga y pague ese precio. Porque si no, los verdugos estaríamos todos encarcelados, todos siendo esclavos del pecado, todos siendo esclavos de Hasatán.
Pero gloria a Adonai que Yeshua nos perdona. Pero también Él dice, si ustedes no le perdonan a sus hermanos sus pecados, mi Padre tampoco les va a perdonar. ¿Y cuántas veces? ¿7? No, 70 veces 7. Es decir, siempre. Y no dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, nosotros tenemos que perdonar, replantearnos si que el Padre traiga conciencia, memoria, si hay alguien a quien no perdonamos o nos engañamos a nosotros mismos y decimos sí, perdonamos, pero en realidad tenemos resentimiento, rencor, raíz de amargura, enojo. Miramos a esa persona y no la aguantamos, no la soportamos. Tenemos que correr la vista porque nos trae resentimiento. Eso no es perdonar. Entonces, y perdonarnos a nosotros mismos también, como decíamos el otro día. Perdonarnos a nosotros mismos, porque también está eso. Entonces, entre hermanos, tenemos que perdonarnos porque mi hermano, mi hermana o yo no se asemeja a semejante deuda que tuvimos con Elohim y que Él nos perdonó. Con el Rey de Reyes, Él nos perdonó. Él nos limpió con su sangre de todos nuestros pecados. Y tenemos esa vía abierta ante el trono de la gracia para hallar favor y oportuno socorro para cuando nosotros queremos volver a casa. Estamos arrepentidos y queremos hacer teshuvá, porque Él nos dio la luz para entender que éramos deudores. El deber. Bueno, la palabra dice, no debáis a nadie nada, no haya deudas entre ustedes, sino en el amor, ¿sí? El deber, el amor, ¿sí? Pero también es esto, una persona se puede enseñorear de la otra porque le prestó, ¿sí? Atención, le prestó perdón, le prestó tiempo, muchas cosas que después toma y ¿para qué? Para tomar a la persona y decir, bueno, me debes, me debes, mira todas las veces que yo te presté el oído, mira todas las veces que yo sé todas las cosas que tú hiciste por detrás, ¿no? O por ejemplo, en un matrimonio, si hubo infidelidad, entonces se toma atribución el cónyuge que perdonó sacando los trapitos al sol, ¿no? Y decir, mirá que yo te perdoné esa vez, ¿no? Y se toma esas atribuciones, porque esto pasa, hermanos, esto es así, es la realidad de la vida. Y está en estas cuestiones, no nos va solo acá a lo que es la Biblia, sino a lo normal, ¿sí? A lo natural, a lo cotidiano, Y a lo moral. a lo moral, ¿sí? A lo que es el día a día que cuando alguien sabe algo, ¿sí? Y hay una deuda en un vínculo de amistad, de hermandad, entre cónyuges, entre padres e hijos, que solo es en ese vínculo, en lo secreto, se juega mucho el papel de la manipulación y el de la falta de perdón y de el chantaje emocional por el tema este, por lo que estamos hablando, pero porque esa persona se enseñoreó de esa otra. Y eso es lo que Adonai no quiere. Por eso Adonai aquí está diciendo, yo te perdoné mucho más a ti. Hermanos, y poder estar hablando de tu palabra y poder entenderla cada día y poder hacerla en práctica también. Te damos gracias porque tú, Elohim, enseñas y nos das ese corazón contrito y humillado, y que tu amor, tu misericordia es para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, que tú estés obrando, que tú estés haciendo cada necesidad, que tú estés en cada momento de sus vidas, que tú los llenes con tu amor, de tu misericordia, con tu shalom y tu paz. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias. Y te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento y en todo lugar. Te doy gracias por cada uno de los hermanos y te doy gracias por la palabra de hoy, que tú nos ministras, tú nos hablas
y podemos llevarla en práctica y también ayudar a los que necesitan. Te damos gracias por tu amor, Padre, por tu ajaba. Gracias por todo lo que tú nos das y por esa compasión y ese perdón que tú tienes para tu pueblo. Damos gracias, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén.